Estaba leyendo como algunos actores suelen tener un momento de cansancio en el cual dejan temporal o totalmente, ¿no? El cine o la televisión, al verse ya cansados, saturados, como que se dan cuenta que han pasado muchos años encasillados en personajes y hablando las palabras de otros, incluso pretendiendo simular algo de esos personajes en su vida pública, ¿no? Ya que eso les hace ganar mucho dinero. En teología es triste, pero que se hable de esto, porque el teólogo no debe ser un actor, menos debería hacer papeles para ganar dinero o atención. Lamentablemente, mucho ocurre esto. Y no es con mala intención, siempre, sino que es producto de una cierta inmadurez muchas veces, que se da a menudo cuando empezamos a profundizar en este hermoso y a la vez peligroso camino de hacer teología. Y tal vez podemos llegar solo a copiarla. Me pasó durante muchos años, hasta que como aquel actor famosísimo o no famosísimo, llegas a darte cuenta que por mucho tiempo te pasaste haciendo tuyas palabras escritas por otros, llamando así dice el Señor a interpretaciones de otros, muchas veces ciertas y conforme a la escritura, pero al fin y al cabo no eran producto de tu estudio, que no sería malo, como te digo, pero si uno aprecia de ser teólogo y crees que haces teología en las redes sociales, por ejemplo, y no crees que sería mejor que nuestras palabras y doctrinas provengan de la escritura, de su diligente estudio, de la oración y contemplación de Cristo en su palabra. Claro que sí, conforme a la historia de la iglesia, porque nosotros no vamos a descubrir nada nuevo. Pero ¿no sería mejor que nos dejemos de darnos las de que sabemos y aprendemos que no sabemos nada? No abogo por desechar la historia de la iglesia, como te digo, y la teología de muchos hermanos y doctos eruditos en el presente. El Señor ha levantado un ministerio que es maestros y tenemos que conformarnos a la interpretación de todos los maestros en la historia de la iglesia, ya que es vital comparar nuestro discernimiento con las confesiones históricas y los estudios del presente pasado. Pero lo que sí defiendo es que siempre la historia de la iglesia, las confesiones históricas y los escritos de los hombres sean comparativos, no dogmáticos. Nosotros creemos en la inerrancia de la revelación de Dios, su palabra, y no en la inerrancia de las interpretaciones históricas. Las nuestras, y menos en la inerrancia e infalibilidad de nuestro pastor o teólogo favorito, ¿verdad? Y bueno, así de simple. En estos años me sentí un estafador porque a pesar que considero bíblicas las posturas que digamos copié y pegué, me cansé de que la ficción suplante mi vida espiritual académica. Me pasé algunos años repitiendo o haciendo mías palabras que aunque muchas eran bíblicas, no proveían de un estudio sincero de mi parte y diligente, sino de uno parametrado, a lo que mis lentes particulares permitían, y eso me iba desapareciendo, y dejaba de ser yo, hasta quedar solo como un fantasma detrás de la teología correcta de otros. Ahora, bueno, claro que seguiré citando teólogos, seguiré en sus libros, seguiré en la historia de la iglesia, comparando mi discernimiento. Pero mi punto es, ¿hago teología de ellos o de la escritura? Ahí va el problema. Como que a veces, ¿no? Como que se me pasó la mano y sin darme cuenta me vestí de los teólogos que leía y no de la palabra misma. Ya no era yo y Cristo que vivía en mí, sino que era yo y la confesión tal vivía en mí, Juan Calvino vivía en mí, Paul Watcher vivía en mí, John MacArthur vive en mí. Y noté gran similitud entre mi persona y, bueno, muchos hermanos que están en tendencias tal vez de doctrinas inconsistentes y otros incluso hasta en herejías, ¿no? Muchos hermanos han cambiado a la Virgen María vive en mí, por Cash Luna vive en mí, y ahora Peter Masters vive en mí. Paran cambiando de ídolo y tal vez nos puede estar pasando a nosotros, ¿no? ¿Qué nos pasa entonces a los evangélicos? Estamos poseídos por todos estos patrones y no nos damos cuenta. Ah,
estamos graves si es así. Es posible que hayamos convertido a nuestros referentes en nuestros amos, y nuestra teología no es nuestra ni bíblica, sino la de ellos. Y bueno, como les digo, hago mea culpa, como que viví una experiencia de identidad opacada. Y como que veo que en el internet hay muchos casos como el mío. Lo que me ocurrió les ocurre. Y aparecen nuevos hermanos que se dejan notar en las redes y les está ocurriendo. Elaborando un retrato prestado, una filosofía religiosa prestada, una doctrina a la que llamamos, entre comillas, bíblica, pero no se dan cuenta que todos dicen que son bíblicos. Todos dicen lo mismo. Algunos hermanos solo citan palabras de sus referentes, otros las descontextualizan, otros parece que las echaran por el baño, pero ciertamente casi todos forman su personaje a imagen y semejanza de su referente teológico, o un monstruo igual al del Dr. Frankenstein, en caso de tener varios referentes. Y no quiero parecer burlesco, pero a veces da risa. Porque yo me río de mí mismo y a veces me da risa cuando lo veo por otras personas. Y he visto que no solo copian teología, ¿no? Hay hermanos que he visto que hasta copian gestos, muecas, acentos, movimientos de sus referentes. Creo que han terminado en parte como yo y muchos de los reformados en las redes sociales hace unos años, y nos terminamos idiotizando, creyendo que éramos los profetas de esta época, o como el niño que juega a ser su héroe creyendo que son el teólogo que admiran, ¿no? Así como de repente mi sobrino quiere ser Spider-Man, acá algunos quieren ser el teólogo que admiran, o el predicador que idolatran, y lo más triste es que pasan los años y acaban su energía de esta forma. Despertemos, hermanos, volvamos a las escrituras, pero realmente hay que volver, pues, volvamos realmente. Por todos lados dicen volvamos a las escrituras. Un gran porcentaje de hermanos veo que dicen eso. Volvamos al verdadero evangelio, dicen, como si los otros hermanos tuvieran el falso. No estoy muy de acuerdo con eso, pero digamos que un gran porcentaje de los que dicen esto son los que más hacen su actuación a la imagen de sus favoritos. Y sin querer, si hacemos eso, podemos crear tal vez una multitud de seguidores de nuestro circo. Cuando yo escribía artículos y de esta manera tenía un perfil, me acuerdo, en el Facebook, y escribía un montón de cosas, cada cosa que ponían 100 likes, me paraba quejando de otros, ponían 100 likes. Mucha gente me seguía y me arrepiento, porque yo no sabía nada. Yo sí veo muchos hermanos que tienen una multitud de seguidores de su circo. Ellos son los payasos que van delante, y mucha gente que no conoce de las escrituras los siguen. Farsantes con sana doctrina en el papel que aprenderán a copiar y no a meditar, a recitar y no a predicar. Y nuestra, entre comillas, reforma contemporánea vendrá a ser no más que un motivo más de condenación. ¿Te das cuenta de lo malo que es esto? Un motivo más de condenación para muchos, de divisiones de parte de otros por su inmadurez o por su falta de conversión, y de un nulo avance para el reino. Hermanos, recordemos que por esto Dios nos va a juzgar. Así que, teniendo en cuenta la historia de la Iglesia, y por preciosas, mas no dogmáticas, sino objeto de observación y hasta corrección, las confesiones históricas, necesitamos, hermanos, dejar de copiar teología y comenzar a hacer teología. Que nuestra teología provenga de la oración, del ayuno, de la exégesis, la meditación y contemplación de Cristo en toda la palabra, en el contexto de la historia de la Iglesia, y no sea una teología copypasta, porque de eso ya hay mucho.